Hola, ¿cómo andan a todos? Espero, bueno, que estén bien. Con Daniela decidimos empezar a trabajar un contenido disciplinar que no nos corresponde porque proviene de otras materias, pero vemos que hay ciertos errores en la interpretación del mismo y en la interpretación de lo que propone el diseño curricular ante este contenido este contenido disciplinar que es el juego. Eh, en cuanto al juego, lo vamos a dejar material que elaboró la Dirección General de Escuelas. En el material de estudio van a tener un artículo, después van a tener otros artículos que hablan sobre la praxeología, que vamos a hablar un poquito ahora en este video, que es, digamos, la que va a condicionar y que la va a influenciar los contenidos de juego o cómo interpretar a los juegos a partir de esta teoría praxeológica eh, que va a influenciar también el diseño curricular. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un recorrido teórico, epistémico sobre las tradiciones de la educación física o los enfoques que existieron en la educación física y que todavía coexisten en la misma. Uno de esos enfoques de la educación física va a ser la psicomotricidad. La psicomotricidad eh, va a ser principalmente la corriente francesa la que va a influenciar en la Argentina en la década del 70. Esa psicomotricidad va a generar una educación física donde las acciones motrices se van a dar de manera individual, se va a entender la acción motriz a partir del sujeto, pero un sujeto aislado, no un sujeto que se relaciona con otros. Va a tener un fuerte desarrollo en lo que es la acción terapéutica, la gimnasia correctiva, eh, y va a tener una concepción del cuerpo mecanicista, una concepción del cuerpo como si fuera una máquina, no como si es algo subjetivo o social, ¿sí? Como en la actualidad en los diseños curriculares, la concepción del cuerpo va a ser una concepción constructivista, una concepción que nos va a decir que el cuerpo se desarrolla a partir de un componente biológico, pero que a ese componente biológico, a medida que uno transita por la vida y por la cultura, ese cuerpo se va a ir construyendo de diferente manera. Otra de las corrientes que influenciaron a la educación física es la físico-deportiva. El paradigma físico-deportivo va a ser similar a la psicomotricidad en cuanto a la concepción mecanicista del cuerpo, no va a tener en cuenta las subjetividades de esos cuerpos, va a entender al cuerpo también como una máquina. Va a ser una enseñanza basada excesivamente en la técnica y va a tener al rendimiento deportivo como el faro al cual llegar. ¿Sí? Esta concepción físico-deportiva se da principalmente en los clubes, por ejemplo, donde lo importante es ganar. Hay enseñanza, se le enseña a los chicos a jugar al básquet, handball, fútbol, lo que quieran, pero el objetivo es el rendimiento deportivo. ¿Sí? Y tiene una concepción bastante darwinista, digamos, esta concepción físico-deportiva, donde hay algunos que son talentosos y otros que no. La famosa frase, aquel jugador fue tocado por la varita mágica, el talentoso, y el OJ, el que no sirve para nada, el que lo mandan al deporte y se come el banco de suplente todos los partidos. Bueno, esa concepción está arraigada en esas tradiciones donde los buenos participan del juego y los malos participan como sea, en el banco, pero nunca jugando. Otra concepción, y es la que más me interesa trabajar y que ustedes puedan entender, es la praxeología o la concepción estructuralista. ¿Sí? Para entender la concepción estructuralista vamos a hacer una explicación de dónde proviene. El estructuralismo no es una concepción específica de la educación física. El estructuralismo es una corriente de pensamiento que van a ser en los 60, a fines de los 60 principalmente, eh, posterior al Mayo francés. Es una corriente típicamente, digamos que se arraigó muy fuerte en Francia y que llevó a cabo desarrollos teóricos como el de Michel Foucault, Pierre Bourdieu y en nuestro caso Pierre Parlevas. ¿Sí? Esta corriente estructuralista se desarrolla en un momento dado a partir de una crisis social del capitalismo de fines de la década del 60, en el cual en el mundo empieza a haber cuestionamientos a eh, un orden establecido capitalista. ¿Sí? Empieza por ejemplo, lo que fue la Revolución Cubana, lo que fue la independencia de Argelia de Francia, los movimientos independentistas en África, bueno, ponen en cuestión ese capitalismo y en Francia va a suceder un movimiento cultural muy importante que va a ser el Mayo francés, donde los estudiantes universitarios, algunos profesores universitarios,
protestan contra ese sistema capitalista actual y del cual se va a desarrollar esta corriente estructuralista. Esa corriente estructuralista va a entender al sujeto inmerso dentro de una estructura que va a condicionar su acción. ¿Sí? Michel Foucault va a analizar el poder, por ejemplo, a partir de una visión estructuralista donde el sujeto está dentro de una trama de relaciones de poder. Pierre Bourdieu va a analizar el espacio social como el espacio social compuesto por diferentes campos, el campo de la cultura, el campo del deporte, el campo de la música, donde diferentes agentes luchan por la hegemonía de ese campo. Por ejemplo, el campo de la educación física. Acá tenemos la psicomotricidad. Debaten quién va a dominar ese campo de acción. En su momento fue la psicomotricidad, principalmente en los 70 en la Argentina, la que dominó ese campo de dominio del campo de la actividad física o de la educación física. Pero bueno, yo me imagino, ustedes estarán preguntando, ¿qué tiene que ver este estructuralismo con la clase de educación física que yo tengo que planificar para tercer grado? Bueno, vamos a ver que tiene bastante que ver. ¿Qué nos va a decir Pierre Parlevas? Pierre Parlevas es profesor de educación física y empieza sus estudios a fines de la década del 70, a fines de la década del 60 y va a generar esta corriente de la educación física estructuralista a partir de entender al juego como una estructura y a las acciones como sociomotrices. No va a entender las acciones motrices como la entiende la motricidad, como una acción individual, sino como una acción que se da con otro dentro de una estructura. ¿Sí? Esa estructura es el juego. Por eso nosotros muchas veces cuando vemos ciertos contenidos y ciertas actividades aisladas y sin interacciones sociomotrices, a ustedes les planteamos rehacer el trabajo porque no hay interpretación del contenido. Ejemplo de esto, bueno, acá voy a hacer una breve comparación entre los dos para que quede clara, la psicomotricidad y la praxeología o la educación física estructuralista. La psicomotricidad va a entender a la motricidad como individual y la praxeología la va a entender como una sociomotricidad, como una motricidad que se desarrolla en relación dialéctica con otro. Las acciones son solitarias en la psicomotricidad y en la praxeología existe la grupalidad. ¿Sí? Este concepto también aparece en el diseño curricular. Si ustedes leen van a encontrar que la educación tiene que ir en una orientación de la... Ahora sí, vamos a los contenidos para ver claramente cómo está condicionada por esta concepción o esta corriente estructuralista. Acá tenemos un contenido del tercer año, esto es del bloque de habilidades motrices básicas, en el cual ahí tienen, bueno, el HMB significa habilidades motrices básicas, y empleo de habilidades motrices básicas y combinaciones simples en la resolución de juegos y tareas. Esta palabra juego acá no está porque sí. Esta es la estructura donde se tiene que desarrollar esta habilidad motriz básica y combinada. ¿Qué encontramos nosotros en las planificaciones con Daniela? Habilidades motrices básicas y combinadas. Actividad. Un alumno se va a poner en pareja con otro enfrentado, va a pasar una serie de conos con la pelota picando y le pasará la pelota al compañero. Bueno, esa habilidad motriz está más en un paradigma psicomotriz donde la acción es solitaria porque no hay acciones de cooperación, sino que le paso la pelota a mi compañero para que mi compañero después haga lo mismo que hice yo. ¿Sí? Entonces, es una actividad en la cual no está dentro de un concepto de la praxeología que va a condicionar nuestra práctica. Acá nos está diciendo empleo de habilidades motrices y combinadas, simples en la resolución de juegos y tareas. Acá tenemos otro contenido, reconocimiento de la estructura básica de los juegos sociomotores, finalidad, reglas, organización espacial y grupal. Esto es la estructura del juego. ¿Sí? Por ejemplo, estas habilidades motrices se tienen que dar dentro de esto. ¿Cuál es la finalidad del juego? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la organización espacial y grupal? Si yo trabajo de manera aislada, la acción motriz no entra dentro de esta orientación que tiene el diseño curricular que nos habla de la sociomotricidad y la grupalidad. ¿Sí? La acción motriz, nos va a decir Parlevas y nos va a decir el estructuralismo, le va a dar sentido a la estructura en la cual está inmersa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Yo ahora estoy en mi casa, agarro una pelota de handball, salgo a la vereda y le revoleo una pelota a una mujer que pasa en bicicleta por la calle. ¿Es un pase y recepción del handball? No. ¿Por qué? Porque la estructura en la cual se está desarrollando esa acción motriz
no le da el significado de pase y recepción y sí le da el significado de un ataque violento, ¿sí? No de un ataque deportivo. La estoy atacando, le estoy tirando un pelotazo en la cabeza a alguien que va pasando por la calle. Ahora, si ese lanzamiento de una pelota de handball yo lo hago dentro de una cancha de handball con 5 compañeros y 6 oponentes, va a ser una acción motriz que esté dentro de la resolución de un juego. Sí, la estructura es la que me da el significado de la acción. Otro ejemplo, yo salgo corriendo por la calle. Estoy haciendo el atletismo y depende. Si hay una mesa con vasitos de agua o con Gatorade y hay un tipo que me está marcando el tiempo, puede ser que esté haciendo atletismo. Puede ser también que esté haciendo lo mismo, pero porque se me va el micro. O sea, la estructura, el contexto en el cual se desarrolla la acción motriz es la que le va a dar el significado. Acá tenemos otro contenido. Iniciación a las habilidades motoras específicas propias de los juegos deportivos y minideportes. Vuelvo a decir lo mismo. Si el lanzamiento yo lo hago entre conos, contra una pared, en una estación, totalmente aislado, no tiene una visión o una orientación como nos pide el diseño curricular. A nosotros nos dice que las habilidades motoras específicas de lanzamiento propias de los juegos deportivos se tiene que dar dentro de una estructura que le dé significado. ¿Sí? Si yo los pongo a los chicos en estaciones, en hilera, estación 1, van a ir picando la pelota por un cono, van a pasar, van a saltar 3 aros, no tiene absolutamente nada que ver con una habilidad motriz propia de los juegos deportivos. No tiene nada que ver. Es un ejercicio además. Y acá me está hablando de juego. Juego y ejercicio no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Puedo inventar juegos. ¿Sí? Por ejemplo, eh, iniciación a las habilidades de... Bueno, saquemos la propia de los juegos deportivos. Bueno, el juego de los 10 pases. En el juego de los 10 pases, por ejemplo, estoy insertando una habilidad motriz, que es el pase, dentro de una estructura de juego. Tengo compañeros y tengo oponentes. ¿Sí? Las planificaciones, planifíquenlas viendo esto, ¿sí? Leyendo los contenidos, viendo qué conceptos aparecen en esos contenidos. Si me aparece juegos cooperativos, el juego cooperativo no tiene oposición. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, 6 grupos de 2 personas, a esos 6 grupos le tienen que dar 6 actividades diferentes. Porque si ustedes plantean la misma actividad para los 6 grupos, va a haber competencia, porque los chicos van a querer competir. Entonces, siempre tengo que me dice y tener en cuenta estas cuestiones epistemológicas y teóricas que me condicionan la práctica. Si yo hago drills, no estoy en contra de los drills, ¿sí? No estoy en contra de los drills, pero si yo veo una clase de 45 minutos con estaciones, no estoy parado en el enfoque del diseño curricular, porque no estoy llevando a cabo las acciones motrices dentro de una estructura del juego. Espero que se entienda. Cualquier cosa, ahora vamos a abrir un foro con Daniela. Cualquier cosa que no entiendan de esto que aparece en el video o de los textos que tienen que leer, hacen su consulta en el foro. Pero tengan en cuenta estas cuestiones de leer los contenidos y qué conceptos centrales aparecen. Bueno, hasta la próxima, chicos.